Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy feliz de recibirlos una vez más en este espacio tan especial de amigos, de cariño, de información, de sabiduría, de todas esas cosas que hacemos aquí. Hoy tengo estas dos invitadas que están ustedes viendo en pantalla que son fuera de serie, Stephanie Malavial y Alina Moreno Menéndez. Perdón, se me fue el Moreno, ¿era Menéndez o Moreno? Moreno Menéndez. Bueno, vamos a hablar sobre la microbiota. ¿Qué es? ¿Para qué sirve y con qué se come? ¿Es picosa o es dulce? Ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero primero les quiero presentar estas dos invitadas increíbles que tengo. Y lo tengo que leer porque sus currículums son enormes y es muy importante que ustedes sepan quiénes son. Bueno, pues Alina Moreno Menéndez es médico, bueno, es doctora en química y tiene un doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. Estudió nutrición en Barcelona y en la UNAM. También lleva 8 años dirigiendo proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en la investigación, en empresas privadas, ¿no? Podríamos decir, Alina, ¿sí? Sí, sí, y el doctorado es en bioquímica, sí, Sí, el perfecto. doctorado es en bioquímica. Sí, Ok, sí. bueno, pues es una mujer con un conocimiento científico avalado por la UNAM, nada más y nada menos. La UNAM, para las personas que nos escuchen fuera de México, es la universidad más importante de nuestro país, pero es una de las más importantes del mundo. Es una maravilla de lugar donde la investigación es un espacio importante y además es muy bien sustentado y muy bien reconocido. Entonces, bueno, Stephanie Malavial, ella es psicobioterapeuta, es terapeuta en PNL, en psicogenealogía, es psiconeuroinmunoendocrinóloga clínica, descodificación biológica, configuraciones sistémicas, transgeneracional, hipnosis ericksoniana, algunas otras cosas, y ambas son cofundadoras de Epigenius, que ahorita nos van a platicar un poquito qué es Epigenius, pero hay algo que a mí me llama la atención y ahora ya las voy a dejar hablar, pero es el mundo como de la espiritualidad de Stephanie, en el que se habla de la biodescodificación, PNL, que es un mundo muy humanista, y el mundo de la ciencia de Alina, en el que es, oye, avalada por la UNAM, es con un piso bastante sólido. Entonces, mi primera pregunta, ahorita entramos a la microbiota, pero quiero saber cómo se unieron estos dos mundos tan aparentemente extremos. Ujú. Bueno, Alina, no sé si tú quieres empezar. Por favor, empieza tú. Bueno, pues resulta que yo llegué al mundo de las emociones, de la descodificación biológica, de la espiritualidad, eh, pues básicamente porque me interesaban todos estos temas y para ser muy honesta, yo creo que ya había llegado un momento en el que yo ya estaba en la estratosfera. O sea, ya no estaba con los pies en la tierra, sino que todo era lo espiritual, todo era lo emocional, todo tenía un origen emocional, las enfermedades incluso. Y, y poco a poco la vida se encargó de mostrarme que no todo es así, Uh -huh. ¿no? Que también hay cosas concretas y que el equilibrio es importante. Eh, pues para hacerles el cuento un poquito más corto, resulta que yo me divorcié y me divorcié porque mi ex marido me cuestionaba mucho los fundamentos de lo que yo hacía y me empecé a dar cuenta de que no había esos fundamentos, ¿no? Que me funcionaba en el acompañamiento terapéutico, pero que le faltaba una base, que le faltaba evidencia, que faltaban pruebas. Y bueno, pues después de ese divorcio, yo me vuelco a encontrar esas pruebas, esa evidencia, me pongo a estudiar un poco compulsivamente y en ese camino, que duró un par de años, me encuentro a Lina. A Lina, pues ya les contará su parte, pero mucho más científica. Y entonces en este camino me pongo a revisar artículos científicos, a buscar, me pongo a estudiar, bueno, de todo. Y entonces me doy cuenta de que todo lo que yo hacía en el consultorio, claro que tenía una evidencia científica. Claro que hay una metodología, claro que hay cosas que funcionan y que poco a poco se están descubriendo. Hay muchas que están en proceso de descubrirse y que son absolutamente fascinantes. Eh,
bueno, en el camino me encuentro con Alina, que es una persona cultísima, que es amante del arte en diferentes variantes, ¿no? O sea, desde la pintura, la música, la poesía, la literatura, bueno, es una persona completísima, pero que además yo sabía que podía confiar en ella, que si yo le preguntaba a ella, oye, esto que estoy haciendo, ¿tiene alguna razón de ser? ¿Tiene alguna validez a nivel científico? Ella me lo iba a decir sin tocarse el corazón, o sea, tranquilamente me iba a decir, pues, ¿sabes qué? Esto no tiene ni pies ni cabeza y esto sí, ¿no? Y entonces, pues, eso fue lo que me hizo acercarme a ella y proponerle hacer un proyecto juntas, ¿no? Y afortunadamente aceptó. Yo le doy gracias al cielo porque es una verdadera eminencia y bueno, pues hubiera podido decirme que no, pero resulta que la vida también la había puesto en un camino parecido a Interesante. Linda. Qué padre, y te quiero hacer hincapié en que cuando a una persona le apasiona un camino tanto como para dejar una pareja, es porque es de verdad tu camino. Así que no dudo en que todos tus estudios hayan sido muy profundos y eso pues me da pues como certeza de que lo que encontraste era el camino correcto. Sí, eso ha enriquecido además muchísimo, con muchas herramientas más lo que ya hacía yo en consulta, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que hoy en día lo agradezco. En el momento me la pasé bastante mal, pero hoy estoy en un punto de mi vida en el que puedo decir, pues gracias a que me cuestionaron, gracias a que pasé por todo eso, porque ahora lo que podemos transmitir pues tiene mucha más forma, mucho más contenido, está mucho más completo. Ah, pues qué padre. Pues muchas gracias, Stephanie. De Gracias. verdad que muchas gracias por aceptar mi invitación. Cuéntame, Alina, cuéntame tú cómo es que encontraste a Stephanie en tu vida. Stephanie me encontró, pero soy súper afortunada. La verdad es que yo vengo de un extremo un poquito opuesto, en donde mi vida pues siempre ha sido regida por un pensamiento metodológico, científico, que me hizo, bueno, o sea, que me hizo meterme en un montón de cosas que me interesaban, pero al mismo tiempo que yo quise usar para entender muchísimas cosas de salud propias, mi relación con la comida, mi relación con mi cuerpo, mi relación con que si estoy gordita, con que si estoy delgada, con que sí, qué me pasa, con que, ¿sabes? O sea, y un montón de cosas. Eso fue lo que me llevó a estudiar nutrición, después de estudiar el doctorado en bioquímica. Todo lo quería entender en términos de la ciencia y de lo que está demostrado y de lo que está escrito y de lo que puedes consultar en artículos indexados. Y además, bueno, o sea, que francamente yo creo en la ciencia completamente, ¿no? Y la vida justo me fue llevando también como a decir, oye, es que te está faltando ver un poquito más allá de si te comes las 500 calorías o las 1000 calorías, te está faltando atender justo lo que te hace relacionarte con tu cuerpo, con la comida, con los demás, con etcétera, etcétera. Y entonces la vida me empezó a punta de experiencias, algunas muy lindas, algunas dolorosas, a decir, bueno, tengo que voltear a ver mis emociones, porque mis emociones al final tienen muchísimo que ver con la salud, ¿no? Entonces, cuando Steph me hizo el enorme honor de contactarme, me dijo, vente, te voy a enseñar lo que hacemos nosotros, y me abrió un mundo que yo, o sea, para mí era completamente desconocido, ¿no? Que como herramienta terapéutica a mí me ha funcionado increíble. Además, bueno, la he visto trabajar a ella acompañando gente en sus procesos emocionales y es, bueno, me quito el sombrero y todo el mundo quiere que Steph la atienda, ¿no? Y yo estoy así como de, ay, soy su socia y a mí no me puede atender, maldita. Pero la verdad es que es cierto, o sea, todo el mundo quiere que Steph la atienda, pero me abrió un mundo nuevo de herramientas terapéuticas que, bueno, es verdad, no las ves, no las encuentras, ¿no? En las revistas científicas, pero que si las vives,
te das cuenta de que son herramientas poderosas, ¿no? Entonces, me invitó a este proyecto, que yo creo que es un proyecto que se complementa muy bonito, porque lo que hacemos es justo decir, a ver, esto está probado, esto está investigado, esto es más intuitivo, esto es más vivencial, esto sí te lo podemos, o sea, sí te lo podemos jurar y aquí están todos los resultados de todos los, de todos los grupos de investigación, esto lo tienes que vivir, esto te sirve o no te sirve, porque no todo es para todos, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es dar opciones para que, o sea, es dar la información, pero además dar opciones para que la gente vaya atendiendo sus asuntos personales y sus retos personales y sus actores personales con nosotros, ¿no? Y durante nuestros cursos. Entonces le agradezco mucho. Qué unión tan afortunada, porque en mi mundo yo soy más como Stephanie y, por ejemplo, mi hijo es más como Alina. Él es científico, la ciencia, la ciencia, la ciencia y la ciencia, y primero la ciencia, enséñame solo lo que puedas comprobar, mamá. Y yo soy toda espiritual, ¿no? Y, y para mí le digo, es que Dios existe. Me dice, no existe, no hay comprobación científica. Y yo, claro que sí, veo un atardecer, para mí eso es una prueba científica. Entonces, nos la pasamos peleando. Entonces, me encanta la unión de ustedes dos, porque siento que es dos mundos que aparentemente son opuestos, pero que en realidad se complementan y se unen para hacer algo maravilloso. Entonces, gracias a las dos por darnos este regalo a todos. Ahora, vamos a hablar sobre la microbiota. A mí me dices microbiota y me suena como una, no sé, algo con chocolate y con crema pastelera, pero no es eso. ¿Qué es la microbiota? Quiero que yo, a ver, la microbiota es todos esos organismos vivos que se dicen micro porque por lo general no los podemos ver a simple vista, tienes que usar un microscopio para verlos, pero que viven en nosotros o sobre nosotros, en nuestra piel y dentro de nuestro cuerpo. Como son bacterias, levaduras, virus, hongos. Los hongos ya los puedes ver fuera del microscopio, pero bueno, o sea, todas esas formas de vida viven en nosotros, funcionan con nosotros y estamos muy acostumbrados, porque así nos han enseñado, o eso hemos aprendido, que las bacterias hay que tenerles terror, y a los hongos y a los virus. Y la verdad es que hay algunos a los que hay que tenerles terror, y hay algunos a los que no queremos que estén en nosotros, pero hay otros que sin su presencia nuestra salud se deteriora de manera rápida y de manera constante. Entonces, eso es lo que es la microbiota y eso es lo que venimos a contarles hoy. Entonces son un grupo de microorganismos que viven dentro de nosotros, Así que es. hacen como una sociedad. Exacto. Es una microbiota. Entonces, sí, es como una simbiosis. La simbiosis significa que nosotros hacemos cosas por ellos y ellos hacen cosas benéficas por nosotros. Y entonces ambos estamos viviendo como en un ecosistema, haciendo lo que nos toca hacer para vivir en armonía. Ok. ¿Ok? Sí, fíjate que es interesante esto que estás diciendo de todos este grupo de microbios y hongos y virus y bacterias que viven adentro de nosotros. Yo soy terapeuta en biomagnetismo, que es terapeuta con imanes, y cuando alguien me pregunta qué hacen los imanes, matan al bicho, y yo les explico que no, que cada órgano de nuestro cuerpo, cada víscera, cada músculo, tiene un pH que lo mantiene equilibrado, y cuando está en ese pH equilibrado, todos los virus, bacterias, hongos, parásitos que viven ahí están felices y contentos y entonces no te enfermas. Pero cuando se desequilibra, entran los que no deben estar ahí. Entonces me veo como que la microbiota son las que sí deben de vivir adentro de nosotros. Así es, o sea, necesitamos que nuestro cuerpo esté con los que nos gustan, o sea, es decir, estén con nuestros amigos, para que ellos mismos eviten que entren nuestros enemigos y entonces desequilibren nuestra salud, ¿no? Y se desequilibran a ellos mismos porque compiten por la comida, ¿no? Entonces, sí, totalmente, totalmente. Ok. Ahora, esto que decía Alina, de que vivimos en simbiosis con muchos de estos, con los que son nuestros amigos, a mí me parece apasionante, porque hacen cosas, ellos sintetizan
sustancias que necesitamos para vivir y que pueden ser, por ejemplo, antiinflamatorias. Bueno, Alina lo explicará mucho mejor, pero realmente tienen tantísimas funciones, o sea, tienen funciones con respecto a nuestro estado de ánimo, tienen funciones con respecto a la calidad de nuestros huesos, por ejemplo, a si dormimos bien, a qué cosas se nos antoja comer. O sea, realmente tienen una injerencia en muchísimas, muchísimas cosas. Okay. Y eso es lo que me parece fabuloso. Okay, entonces nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que esta microbiota, esta sociedad de bichos, equilibran nuestra salud en todos sus aspectos. Tal cual, tal cual. O sea, equilibran nuestra salud en todos los aspectos y creo que podemos realmente... ¡Ay, se salió Lina! Bueno, Yo creo creo que que realmente... vuelve a entrar, ahorita vuelve a entrar. Sí, ok. Creo Voy que a hacer realmente... una aclaración rápida. Estamos grabando en Zoom porque Stephanie está en España. Entonces, a Madrid. Entonces, estamos aquí en Zoom, por eso. Ahorita se mete Alina otra vez. Ok, sigue, por Bueno, favor. pues sí, realmente tienen funciones con respecto a toda nuestra salud. O sea, se comunican con nuestras hormonas, se comunican con nuestro sistema nervioso, se comunican con nuestro sistema inmune. Y entonces, por ejemplo, ahorita, con todo este rollo de la pandemia, del COVID y demás, si nuestro sistema inmune no está óptimo, en condiciones óptimas, muchas veces es por causa de la microbiota, porque no están los organismos que nos conviene que estén, los microorganismos que nos conviene que estén. Ok. Entonces, esos microorganismos que nos conviene que estén van a hacer que nuestro sistema inmune esté en óptimas condiciones y entonces que si viene cualquier infección nos podamos defender tranquilamente. Entonces, Pero si esa microbiota está desequilibrada, uh-huh. Entonces, como consecuencia, el sistema inmune no está funcionando bien y de hecho hay unos estudios que son bastante recientes. O sea, todos estos estudios de la microbiota son un boom que es de los últimos años e incluso en los cursos vamos a hablar de estudios que se han hecho en los últimos meses. Uh-huh. O sea, que se han publicado en los últimos meses los resultados. Bueno, hay estudios que demuestran que las enfermedades autoinmunes en donde nuestro sistema inmune se pone a atacar a nuestras células propias uh-huh. es en parte influenciado por la microbiota. Entonces, enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide, como el lupus, como el cáncer no es autoinmune, pero el cáncer también entra en una enfermedad difícil. Los cánceres hoy en día se sabe que también, bueno, sí están relacionados con el sistema inmune, por supuesto, que los va a dejar crecer en lugar de deshacerse de esas células cancerosas que se están reproduciendo, y muchas veces está relacionado con un desequilibrio de la microbiota que se llama disbiosis. Alina, ¿andas por ahí? Sí, ya regresó. Ahí. El congelo se me hace otra vez. Sí, a lo mejor. Ahorita seguramente entra bien su señal. Oye, me parece fantástico. Entonces tengo como 1,000,000 de preguntas porque me quiero ir por el lado de las emociones, pero también esto que me estabas diciendo ahorita es muy importante. El hecho de que suba su sistema inmune. En realidad, con esta pandemia, nos dimos cuenta que las personas que se enferman es porque tienen un sistema inmune más bajo. Y entonces, si logramos fortalecer nuestro sistema inmune, es una vacuna natural que nuestro propio cuerpo nos defiende contra todo. Olvídate, coronavirus o millones de cosas más. Entonces, ¿cómo es que esta microbiota la vamos a fortalecer para fortalecer nuestro sistema inmune? Ok, mira, hay un montón de cosas que son importantes para la microbiota. La microbiota es muy sensible a muchos factores. Okay. Del que me encargo yo durante los cursos es el de las emociones. Okay. Cuando tenemos estrés en el cuerpo, causado que puede ser por algunas emociones sostenidas o con los mecanismos típicos del estrés, la microbiota cambia. ¿Ok? Está cambiando permanentemente. Lo que hay que saber es que no tenemos una microbiota definida para el resto de la vida, sino que esa microbiota va evolucionando
y además cambia permanentemente. Si yo estoy en paz, si yo estoy sereno, si yo me siento lleno de amor, si yo me siento feliz, si estoy tranquilo con mi vida, con mis objetivos, con mis metas, entonces la microbiota eso lo agradece infinitamente. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sucede es que hay una mayor diversidad. Una cosa muy importante para la microbiota es que haya diversidad, que tengamos bichos de diferentes tipos. Al revés, si estoy estresado, entonces se me van a morir algunos de los bichos importantes. Se me mueren y entonces dejan de hacer funciones que pueden ser esenciales, que pueden ser, por ejemplo, antiinflamatorias. Okay. Entonces, bueno, ese es uno de los factores que afecta a nuestra microbiota. Me dices, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces podemos tener herramientas para manejar ese estrés y de esta manera propiciarle un espacio de paz, de armonía, de tranquilidad a nuestros bichos para que hagan cosas muy buenas por nosotros. Okay. Entonces, ese es uno de los factores. Estábamos platicando con Stephanie y se nos cortó la conversación, así que tuvimos que editar este pequeño video. Entonces, a ver, ¿qué pasa con la nutrición y las emociones? Cuando tenemos emociones estresantes, de dolor, de angustia, se baja nuestro sistema inmune y por lo tanto la microbiota se desequilibra. ¿Estamos bien en eso? Bueno, el sistema inmune y además nuestras emociones directamente le afectan a la microbiota. Lo interesante es que es bidireccional. Según la microbiota que tengamos, su composición, vamos a tener ciertos estados de ánimo, vamos, por ejemplo, a tender a la depresión, a la ansiedad, o al revés, podemos estar tranquilos, en calma, en paz. Y es, al mismo tiempo, esas emociones o esos estados de ánimo van a afectar a la microbiota, la composición de la microbiota. Y bueno, el otro factor, perdón. No, es que ahorita se me ocurre que cuántas personas viven en estrés, vivimos, porque yo también, todos, bueno, no todos, pero, y no nos damos un espacio para estar relajados. Y este espacio de relajación, qué importante, porque entonces nos permite equilibrarnos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo combinamos con la nutrición, Alina? Bueno, primero creo importante que, o sea, creo que decir que hay como cierta composición que nosotros querríamos tener en nuestra microbiota, sobre todo en el intestino, ¿no? Que es la más estudiada, que es la que está con un eje de comunicación con nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Entonces resulta que lo que comemos, y es una cosa bidireccional también, lo que comemos tiene muchísimo que ver con el tipo de microbiota que tenemos en nuestros intestinos y al revés. El tipo de microbiota que tenemos en nuestros intestinos tiene muchísimo que ver con el tipo de comida que queremos comer. Es decir, si tú tienes cierto tipo de virus de microbiota en tus intestinos, lo que ellos quieren es que los alimentes. Entonces, tiendes a buscar el tipo de comida que los va a alimentar. Entonces, cuando tú estás como muy acostumbrado a comer una dieta llena de verduras y de vegetales y de leguminosas, entonces seguramente vas a tener en tus intestinos este tipo de microorganismos y en otros casos vas a tener microorganismos que lo que te dicen es, oye, yo quiero que consumas grasas saturadas, yo quiero que consumas carne roja, yo quiero que consumas, porque esto es lo que a mí me gusta comer, ¿no? Entonces tiene absolutamente todo que ver la manera en la que comemos, todo que ver. Ajá. Y desde luego en nuestra salud, ¿no? O sea, pero además es una cosa bien interesante. Nos cortó y se metió en mi computadora, lo siento. Bueno, o sea, claro que lo que comemos tiene muchísimo que ver con nuestra salud, pero además tiene que ver con nuestra salud, por un lado, en función de cómo alimenta nuestra microbiota. Entonces es súper, súper interesante esta manera de ver la nutrición, ¿no? Como algo que no solo nos alimenta a nosotros, así como a nosotros los mamíferos, los seres humanos que somos, sino que tenemos que empezar a
a tomar decisiones de alimentación para alimentar bien a quienes viven en nosotros que queremos que sigan bien y vivitos y ayudándonos, ¿no? Entonces, Hay una, perdón, hay, sí. hay una metáfora que me encanta, Dani, y es esta del árbol y el bosque, ¿no? Muchas veces nos creemos que somos individuos bueno, pues yo soy yo y se acabó, pero nos estamos dando cuenta cada vez más de que no somos solo un individuo, no somos el árbol, sino que somos el bosque completo, con todas sus plantitas, con los pajaritos que viven, con los bichitos del suelo. Bueno, pues más o menos así somos nosotros. No somos un individuo, sino que somos ecosistemas. Y eso a mí me parece fascinante, me parece maravilloso, ¿no? Claro, porque dejas de pensar en ti como voy a hacer dieta y voy a comer lechuga. Empiezas a pensar en que tu cuerpo es un mundo integral y lo que lo vas a alimentar va a ser lo que te va a dar de regreso. Entonces me pongo a pensar en las dietas, que la verdad es que todos sufrimos con las dietas. Yo por fortuna, Dios me dio un metabolismo tan maravilloso que me como todo lo que se me da la gana y me mantengo en mi peso, ¿no? Soy inmensamente afortunada, pero realmente sí creo que mi alimentación, aunque yo sea flaca de nacimiento, si como puras grasas, aunque no engorde, mis venas lo van a sentir, mi corazón, o sea, como somos un ser integral y entonces tenemos que cuidarlo. Pero lo que acaban de decir hace un momento de que la microbiota que está en mis intestinos me van a pedir cierta alimentación y yo quiero cambiar mi alimentación a una más sana, entonces lo que tengo que hacer es cambiar el chip a mi microbiota. Sí, y no es algo como, no es algo que se logre en un día, pero hay muchas maneras de ir alimentando la microbiota que quieres alimentar, ¿no? Y entonces eso está muy padre porque es una opción, o sea, la alimentación, y ya lo sabemos, como por muchos, por muchísimas lados, ¿no? Y lo oímos todo el tiempo o sea, por todos lados, la alimentación es una herramienta de prevención en contra de enfermedades, ¿no? O sea, la alimentación te puede enfermar o puede prevenir las enfermedades. Una manera en que previene las enfermedades es a partir de la microbiota. Y una manera en la que precipita enfermedades es por la microbiota, ¿no? O sea, entonces es una cosa compleja, pero es una cosa súper apasionante, ¿no? Y claro, hay ciertos tipos de dieta que cuidan a los microorganismos que nosotros queremos cuidar, ¿no? Me encantaría que nos digan más adelante qué comer para alimentar nuestra microbiota de una manera sana, pero antes de que lleguemos a la alimentación, porque esas herramientas me parecen súper importantes y no quiero que se me vayan sin que me las regalen, pero antes quiero preguntarles, a ver, ¿la microbiota está solamente en los intestinos? No, tenemos microbiota fíjate, en la nariz, todo el sistema respiratorio, en nuestra piel, sobre todo, y además diferente tipo de microbiota. O sea, no es la misma microbiota que tienes en tu mano que la que tienes en las axilas, que hay humedad y que está más calientita, que la que tienes entre los dedos de los pies, que también es más calientita. Tenemos microbiota, además. Y apestosa, digámoslo, como son. Sí, totalmente, claro. La microbiota además es muy responsable del olor, de nuestros olores, ¿eh? O sea, muchísimo. Eso también es súper interesante, ¿no? Cuando te atrae el olor de alguien, en realidad lo que te atrae es su microbiota. Sus feromonas y su microbiota, así porque es. Eso es algo que, o sea, te encuentras a alguien que dices, qué feo huele, y alguien que dices, ay, qué rico huele. Y realmente ninguno de los dos es malo, bueno, simplemente a mí me hace clic. Entonces, mi microbiota se siente atraído a su microbiota. Digamos que tu microbiota contribuye a tu olor específico y no hay otro como el tuyo. No hay otro. Por eso es que cuando tú usas, o sea, si tú usas el mismo perfume que yo, vamos a oler distinto. O sea, ese perfume te va a quedar diferente a ti que lo que me va a quedar a mí y el olor va a ser distinto porque tú tienes una microbiota completamente, probablemente diferente a la mía y es única. La microbiota que tú traes es única. Es como si cada quien trajera una impronta de microbiota que es irrepetible.
¿no? Entonces, eso es otro asunto que está padrísimo, ¿no? Como investigar todo eso, pero bueno, o sea, sí, tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en la boca, muchísima microbiota en la boca, tenemos microbiota en todo el aparato reproductivo, y la más estudiada es justo la microbiota de los intestinos, ¿no? O sea, la microbiota del aparato digestivo. La digestión. Entonces, a ver, yo he escuchado esto de que tenemos un cerebro en los intestinos. ¿Tiene que ver con la microbiota? ¿Qué es esto del cerebro en los intestinos? ¿Eso cómo funciona? Sí, bueno, el cerebro, nuestro cerebro de la cabeza, lo que tiene son células que se llaman neuronas, ¿no? O sea, que se conectan unos a otras y dan impulsos y funcionamos gracias a los impulsos de nuestras neuronas que nos dan órdenes a todo el cuerpo. Bueno, pues resulta que en los intestinos también tenemos un grupo importante de neuronas que le dicen incluso el segundo cerebro. Entonces, fíjate, en nuestros intestinos hay todas las células intestinales, ¿no? Pero además están neuronas, pero además están células del sistema inmune, pero además están células que generan hormonas. Y todas estas se están comunicando todo el tiempo entre sí para mandar señales al cerebro de nuestra cabeza, y el cerebro de nuestra cabeza manda señales al intestino, y todo es un ciclo. Entonces, claro, cuando está como muy bien afinado, todo funciona increíblemente bien. Pero cuando está algo desequilibrado, tanto en la cabeza como en los intestinos, de pronto esta comunicación se desequilibra y entonces empiezan los problemas, ¿no? Okay. Está padrísimo. O sea, el intestino es una cosa complejísima y mucho más importante de lo que pensábamos que era. Ok, y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, digamos que las naves espaciales de estas microbiotas que viajan adentro de nosotros, ¿no? Para alimentar a nuestra microbiota que esté sana. Ok, bueno, hay algunas cosas que son como generales, ¿no? En realidad, los desequilibrios en la microbiota suelen verse en casos individuales, pero hay generalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, evitar tomar antibióticos cuando no es necesario. Cuando es necesario tomar un antibiótico, te lo tomas porque te salva la vida. Pero evitar tomarlos de manera poco responsable o sin cumplir con todo el protocolo médico de los antibióticos, eso hay que parar de hacerlo. Por otro lado, tomar muchísima agua, porque la microbiota, bueno, pues también necesita, ¿no? De agua. Por otro lado, hacer ejercicio. Y en términos de la alimentación, hay como ciertas cosas que a nuestros microorganismos buenos, y lo voy a poner entre comillas, los buenos, le gusta, que es, por ejemplo, la fibra soluble. Y la fibra soluble está en un montón de alimentos, pero los más importantes son los que tienen almidón, que se llama almidón resistente. Y el almidón resistente está en plátanos que estén más verdes de lo que están maduros, por ejemplo. Está en la avena que esté menos cocida de lo que, o sea, en lugar de que pongas tu avena a cocer y esté hecha grumo, te la comes menos cocida y ahí hay mucho almidón resistente. Está en las leguminosas, como los frijoles, las habas. Por ejemplo, si te quieres desayunar unas galletitas con hummus, está perfecto para tu microbiota, ¿no? Y bueno, desde luego, toda la fibra de las frutas y las verduras son cosas que alimentan la microbiota. Ahora, hay otras cosas que se compran aparte, o sea, los microorganismos los puedes comprar en la farmacia y su alimento lo puedes comprar en la farmacia y lo pides como probióticos y prebióticos. Y eso también te puede ayudar, por ejemplo, cuando tienes un desequilibrio por tomar antibióticos, ¿no? Entonces vas y te compras tus probióticos y dices, ya me tomé el antibiótico, tengo seguramente un desequilibrio, entonces voy a tomar microorganismos de los que quiero y los voy a alimentar también tomándome los prebióticos, ¿no? Okay. Los prebióticos no es lo mismo que los lactobacilos. No, son dos cosas. Los probióticos son los organismos, o sea, son los lactobacilos, los firmicutes, todos los tipos de microorganismos que tenemos, esos los podemos consumir
como suplementos alimenticios. Y los prebióticos, que también podemos consumir como suplementos alimenticios, son el alimento de estos microorganismos. Entonces son como la inulina, los oligosacáridos, el almidón resistente y esta fibra soluble que les digo, ¿no? Que todo esto es fibra soluble que los microorganismos se comen y por eso viven, ¿no? Ok. ¿Y qué hay con comer animales? Por ejemplo, carne, pollo, cerdo, pescado. ¿Hay algún tipo de, digamos que, complemento para la microbiota en estas carnes o no? Porque estábamos ayer justamente mi familia y yo platicando sobre esto de ser vegano, vegetariano, carnívoro, no, sin ningún tipo de juicios a nadie, sino nada más entendiendo cómo es cada uno, ¿no? Y realmente, pues hay ciertos que son, ciertas pues preferencias que son muy extremas, ¿no? Solamente como hojas verdes o solamente como plantas que estén afuera de la tierra o como de todo. Entonces, ¿cuál es un buen equilibrio? Hay recomendaciones nutrimentales específicas para consumir carnes, o sea, carnes rojas, carnes blancas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que consumir carnes rojas no es lo mejor para cuidar tu microbiota. Ahora, en términos de la microbiota, las carnes tienen otras ventajas nutricionales, tienen proteína de altísima calidad, ¿no? Tienen muchísimas vitaminas, tienen muchísimos minerales. Entonces, en realidad, una buena nutrición es como poder comer de todo. Pero tienes que comer de todo en sus justas cantidades. Entonces, la carne roja, pues se recomienda no consumirla más de una vez a la semana. Y la verdad es que sí, tu dieta tendría que estar constituida de manera prioritaria por leguminosas, cereales, granos enteros, vegetales, frutas, ¿sí? Entonces, granos enteros no es el cereal de cajita. No, entonces la avena, las nada. nueces, las almendras, ¿no? Sí. O sea, todos los que son estas como, pues leguminosas también, chícharos, lentejas, frijoles. Entonces, digamos que para tener una alimentación equilibrada debemos de comer, por supuesto que carnes, pero además sopita de frijoles, de lentejas, de garbanzos, hummus, chía, como que combinarlo, ¿no? Exacto, combinar es lo mejor, pero tomando en cuenta que tu prioridad tiene que ser el consumo de estos granos y de las frutas y de los vegetales y de fuentes que tengan esta fibra soluble que te digo. Por ejemplo, una combinación maravillosa que tenemos en México es el frijol con la tortilla. La tortilla es súper nutritiva y se combina con los frijoles para dar una proteína de muy buena calidad y ahí hay muchísimo calcio, hay muchísima fibra soluble, es decir, o sea, opciones hay. No es necesario consumir carne roja, ¿sí? Tampoco es necesario quitarla completamente de la dieta, pero sí es prioritario consumir granos enteros, verduras, frutas, leguminosas, frutos secos, ¿no? Totalmente. Ok, fíjate quién quiere el equilibrio, el camino del medio, como decía mi mamá. A ver, entonces ahora ya vimos que la microbiota son microorganismos que vienen a nuestro cuerpo. Ya vimos también que el estrés les afecta. Ahora, cosas específicas, por ejemplo, enfermedades como diabetes, habiendo tanta diabetes. Si tenemos nuestra microbiota equilibrada o diabetes, ya no sé, por favor, si alguien me puede, ¿cómo es, Alina? Porque nos peleamos aquí en mi casa. Yo digo que es diabetes, mis hijos dicen que es diabetes. ¿Cómo es? Diabetes. Pone. Sí. Diabetes. Avalada por Alina. Entonces, hijos, acaba de Alina de avalar que yo tengo el razón. Bueno, entonces, ¿cómo puede la microbiota equilibrar estas enfermedades? Diabetes, gastritis, que tanta gente sufre de gastritis, insomnio, se me ocurren tantas, cáncer, artritis, todas estas enfermedades que son de tanto sufrimiento, ¿cómo podemos equilibrarlas? Así, o sea, a ver, la manera en la que hay ahorita, todos estos estudios de la microbiota son relativamente recientes. O sea, se han asociado con distintas enfermedades de unos, 20, 30 años para acá, ¿no? Entonces, sí, pero con un boom a lo mejor en los últimos
5. Sí, con un boom muy impresionante en los últimos años. Entonces, se están empezando a descubrir como asociaciones entre microorganismos específicos y enfermedades específicas, pero ese tipo de investigaciones están todavía en desarrollo, están todavía viendo si la asociación es causal o no es causal, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar a partir de nuestra microbiota a controlar enfermedades? Comiendo, como te digo, o sea, teniendo muchísimo cuidado de darle a la microbiota que tú quieres que crezca el alimento que tú quieres, ¿no? Es decir, darle la fibra soluble, darle el agua, el ejercicio, etcétera, etcétera. Todavía no hay, y yo creo que llegaremos ahí en algún tiempo, ¿no? Porque la ciencia avanza muchísimo, en donde haya tratamientos de microbiota específico para ciertas enfermedades. Ya hay algunos tips, ya hay algunas, pero todavía no se llega a decir, híjole, ¿sabes qué? Para controlar tu diabetes necesitas tener este microorganismo y entonces necesitas, no, todavía no. Pero hay recomendaciones generales y desde luego hay como muchas pistas que asocian ciertos microorganismos con ciertas condiciones, síndromes o enfermedades, ¿no? ¿Cómo podemos saber si nuestra microbiota está equilibrada o no? Uf, Sí, bueno, es una pregunta complicada. a ver, existen pruebas de microbiota que se pueden hacer en un laboratorio. Sin embargo, son pruebas que por ahora son muy caras, que son solamente accesibles a algunas personas, pero que tenemos que llegar, vamos a llegar a que eso se vuelva pruebas de rutina, como cuando te sacan sangre y te hacen una biometría, por ejemplo. Así se va a tener que volver las pruebas de la microbiota. Por ahora son caras y solamente hay cierto tipo de médicos que saben interpretarlo además, porque se necesita realmente una preparación para ello y no es una cosa que se enseñe por ahora en la Facultad de Medicina, ¿no? No está como una materia de cajón, pero estoy segura de que eso va a venir porque es súper relevante, ¿no? Ahora sí que se pueden comprar, pero bueno, la idea es tener además a alguien que te las pueda interpretar. Okay. Y perdón, voy a agregar algo, como que ahí sí aconsejamos no dejarse llevar por cualquier persona que te ofrece una prueba de microbiota, ¿no? Porque por ahí hemos oído, ¿no? O sea, que de pronto te dicen, no, yo te voy a decir qué tan desequilibrada está la microbiota y entonces te ponen en un dedito un lector, ¿no? Y no, la verdad es que el equilibrio de tu microbiota se puede ver, de la intestinal, se puede ver de dos maneras, con un estudio de heces o con un estudio de ciertos marcadores de la sangre, ¿no? Pero nadie puede decirte si tu microbiota está desequilibrada poniéndote un lector en el dedo, por ejemplo. Entonces, no me sonaría nada lógico. Exacto, no, pero los hay. Entonces, como que tener cuidado de lo que vas a pagar porque además es caro, ¿no? Y de que si te avientas a pagar una suma de esa magnitud, pues que vaya a ser algo confiable, ¿no? Pues hagamos algo. Si hay alguien que tiene ganas de saber dónde podérselo hacer, mándenos, pónganos aquí abajo un mensajito y yo me encargo de pedirles a Lina y a Stephanie que nos digan dónde podemos hacerlo. Ahora, ustedes van a dar un curso sobre este tema. Sí, vamos a dar una serie de cursos. Vamos a empezar por un curso que sería como la microbiota en general, que es un curso de 8 horas en 2 tardes y en donde damos todas las bases de qué es lo que hay que hacer para mantenerla en buena salud, ¿no? Y cuáles son las relaciones de la microbiota con nuestra buena o mala salud. Por supuesto, con herramientas para cada uno de estos factores que influyen, ¿no? Y después vamos a tener algunos cursos que son temáticos, en donde vamos a ver, por ejemplo, microbiota y enfermedades mentales o salud mental. ¡Wow! Y vamos a ver
cuáles son, por ejemplo, los bichos que pueden hacer que una persona tenga depresión, cuáles son los bichitos que podrían hacer que una persona tenga ansiedad o no pueda dormir, tenga insomnio. Vamos a ver diferentes, puede llegar hasta esquizofrenia, ¿sabes? Ahora ya hay una correlación entre ciertos bichos y la esquizofrenia, ¿no? O por ejemplo el Alzheimer. Entonces, bueno, tenemos un... Alzheimer. Sí. Oye, y honestamente el tema del insomnio, que digo, no sé si ustedes, pero yo tengo 54 años y todas mis amigas tenemos insomnio, todas. No hay ni una sola que se salve. Todas tenemos problemas de dormir. A veces nos chateamos a las 3 de la mañana. Es ridículo. Entonces, sí. Entonces, oye, que la microbiota puede equilibrar el sueño. ¿Me apuntan, por favor, para ese curso? Porque mira, la microbiota puede desequilibrar el sueño y un problema de sueño puede desequilibrar la microbiota. Es igualmente bidireccional. Eso es una cosa súper interesante y que es algo en lo que a lo que a Lina y a mí nos apasiona, es cómo se interconectan todos estos factores. Cómo van en dos direcciones o a veces en muchas más, ¿no? Y todos estos factores se van complementando para lograr pues, la salud que tenemos. Bueno. El curso, estábamos hablando del curso, que ya vamos a tener. Eso con respecto al curso de salud mental. Otro, tenemos un curso de alimentación, bueno, va a acabar siendo de alimentación, pero es microbiota, sobrepeso y obesidad. Hay personas que con ver una lechuga ya engordan y hay personas que se pueden comer todo el buffet y no engordan, como tú nos contabas. Y muy probablemente eso tenga que ver con su microbiota. Eso está relacionado con la composición de la microbiota de la persona. Entonces, hay veces que somos muy duros con ciertas personas. Ay, es que este no tiene fuerza de voluntad. Ay, es que este no le echa ganas, no está haciendo un esfuerzo. Y lo que no estamos viendo es que es una cosa biológica y además es un tema muy complejo, pero que entre más factores tomemos en cuenta en el tratamiento de la persona, más probabilidades tenemos de tener buenos resultados. Wow, ¿no? qué importante. Entonces, bueno, eso con respecto al de microbiota, sobrepeso y obesidad. Después vamos a tener otro que es microbiota y alergias. Cómo se relaciona la microbiota con las alergias, que además en el mundo parece ser una pandemia, porque hay una cantidad y cada vez las generaciones más nuevas están teniendo muchas más alergias de las que tenían las generaciones anteriores. Entonces, vamos a tener un curso sobre eso. Vamos a tener también un curso sobre microbiota y enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes son en donde tu propio sistema inmune, que debería defenderte, se pone a atacar las células de tu cuerpo. Entonces, bueno, pues ya habíamos hablado un poquito de cómo la microbiota se comunica permanentemente con el sistema inmune y si esa microbiota está desequilibrada, si hay algún tipo de disbiosis, por ejemplo, pues entonces puede estarle mandando señales al sistema inmune que se va a poner a atacar las células propias del cuerpo y que suelen ser enfermedades que hoy en día la medicina no puede curar fácilmente. Okay. O sea, que se tienen ciertos tratamientos, pero son tratamientos complicados, son tratamientos complejos y muchas veces con pocos resultados. Okay. Entonces, el tema de la microbiota abre todo un panorama para poder empezar a ver, para empezar a tener nuevos tratamientos que sean más eficientes, ¿no? Qué importante. Y vamos a tener también un curso sobre microbiota y cáncer. Que bueno, pues es una de las enfermedades más importantes crónico-degenerativas de nuestro siglo y que desafortunadamente hace sufrir muchísimo, ¿no? El simple nombre, escuchar, ay, a tal persona le dio un cáncer, o el escuchar o recibir un diagnóstico de cáncer, en ese momento pues nos pasan por la cabeza sentencias de muerte, sentencias de dolor, de sufrimiento, de tratamientos
muy desagradables, de hacer sufrir a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, nos parecía súper importante poder ver cuál es la relación entre la microbiota y el cáncer y nuevamente dar herramientas para poder trabajar. Ahora, todos estos cursos tienen toda la base, toda la investigación científica que Alina de verdad se los sintetiza y se los explica de manera tan sencilla, tan amena, entendible para todo el mundo. No se necesita tener ningún prerequisito. Ya nos vamos a quedar sin tiempo, ya nos vamos a quedar sin Ay. tiempo. Queda como 1 minuto. No, Uy. como 2, espero. Ok, Pero, ok. Y sígueme diciendo, porque eso es muy importante. Y bueno, está toda esta base científica, todo ese condensado de conocimiento que Alina les prepara, y después hay una parte de acompañamiento terapéutico que es de la que me encargo yo, y vamos a ir viendo cómo se relacionan las emociones con cada uno de estos temas y con la microbiota, por supuesto. Pues es un círculo. El curso es un círculo, es una manera de encontrar el equilibrio en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo mental. En todo nosotros me parece un curso que todos deberíamos de tomar, honestamente, para estar bien, ¿no? Entonces yo voy a poner todos sus datos abajo de esta entrevista para que el que las quiera contactar pueda y pueda tomar el curso y se enteren de precios y de tiempos y de cuándo es. Entonces, bueno, tenemos que cerrar y les quiero preguntar cómo se van, cómo se sienten, qué se llevan ustedes de esta entrevista. Ay, súper contenta. Muchísimas gracias por el espacio, porque además, sabes que es muy enriquecedor como ver qué es lo que nos interesa a todos y conectar nuestros intereses en común, ¿no? Porque ese tipo de cosas, la verdad es que nos interesan a todos. O sea, Sí. cómo cuidarnos, cómo cuidar a nuestra familia, yo creo que es un punto de interés en común. Entonces está padrísimo partir de esas bases y de esas preocupaciones en común, ¿no? Mil gracias por el espacio. Ay, gracias a ustedes. ¿Tú, Steph, cómo te vas? Dani, yo me voy muy contenta porque además uno de los motores que tenemos en nuestras motivaciones es poder divulgar, es poder acercar este conocimiento al mayor público posible y que empiecen a darse cuenta de que esto existe y de que esto puede ser algo que cambie su salud, ¿no? Si están pasando por problemas de salud, que por lo menos tengan conciencia de que pueden hacer ciertas cosas. Lo que nos encanta a Lina y a mí es, bueno, la palabra a lo mejor ya está un poquito choteada, pero el tener poder sobre tu salud, el tener algo que esté en tus manos para poder hacer algo bueno para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tus consultantes. Si eres algún profesional de la salud, pues tener herramientas para poder acompañar cuando se te acabaron las te propone tu técnica o tu metodología. A mí me parece eso fabuloso. Y bueno, el que nos puedas acercar a tu público, te lo agradezco infinitamente. Y muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por tu curiosidad. Y bueno, aquí estaremos para resolver preguntas y para lo que necesiten. Estoy segura que van a haber muchísimas preguntas. El espacio se queda abierto para ellas. Todas las personas que tengan preguntas, apúntenoslas aquí abajo. Y yo estoy segura que Stephanie y Alina nos harán el gran regalo de responderlas. Sería padre que las pongan aquí abajo, porque luego una pregunta le ayuda a otro, ¿no? Muchísimas personas me mandan mensajes en privado y los recibo de 1000 amores y me encantan y me hacen feliz cada vez que abro mi bandeja de entrada y veo miles de mensajes. Me encanta y todos los respondo siempre. Pero en este caso creo que es importante compartirlos porque nos nutrimos todos, ¿no? Todos aprendemos. Entonces, lo que ustedes decían de pasar la voz creo que es muy importante. Esta información que ustedes nos dieron es vital. Todos tendríamos que saber qué es la microbiota y tener conciencia que está en nosotros como nosotros, que tenemos que cuidarla y amarla y respetarla y cuidarla. Entonces, por favor, compartan esta plática. Es muy fácil, en Instagram es en el avioncito, lo compartes a través de Instagram y si no, arriba hay unos puntitos que dicen compartir en, lo puedes mandar por WhatsApp, por Twitter, por 1000 cosas. Entonces,
por favor compártanlo para que les llegue a muchas, muchas personas. Y si quieren tomar el curso, simplemente contacten a Lina y a Stephanie y ya estamos. Mil gracias. Muchas gracias. Les mando un beso. Dani. Gracias a las dos. Stephanie, gracias por hacer un espacio con tu bebé tan chiquitito y gracias por regalarnos este espacio. Yo sé lo que es tener un bebé menor de 1 año, así que de verdad que muy apreciado. Y a las dos, gracias por su amor, por su sabiduría. ¿Sale? Gracias. Feliz de la vida y muchos abrazos y besos y gracias también a ti y a todo tu auditorio. Gracias, besos a todos. Nos vemos en estos días por aquí. Adiós. Chao. Chao.